Hola, el día de hoy vamos a continuar con nuestro seminario Conociendo la Gloria de Dios a través del libro de los Salmos y el tema de hoy es Dios consejero. Dice el Salmo 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja y aún de noche me reprende mi conciencia. Me acompaña a hacer una oración. Y Dios, oramos en este momento pidiéndote que sea tu Espíritu Santo, guiándonos siempre a toda verdad y que el consejo que es tu palabra nos guíe siempre por sendas de justicia en amor a tu nombre. Oramos para que sea tu Espíritu Santo enseñándonos a través de este tema y que podamos aprender y escuchar tu voz en todo lo que tú hoy nos quieres aconsejar. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y estoy segura que muchas veces todos hemos pasado en algún punto donde debemos de tomar decisiones importantes y otras no tan importantes. Pero la realidad es que aun cuando se han tomado decisiones, a veces viene la duda y un sentimiento de hasta confusión, de saber si fue lo correcto que se tomó la decisión o no. Y Dios quiere que nosotros podamos ser guiados por su voz, que Él sea el único que nos aconseje, nos guíe, nos instruya en todo lo que debemos de hacer en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que no nos debemos apoyar en nuestro propio conocimiento o nuestra propia prudencia, sino que nos apoyemos en el consejo de Dios, porque al hombre, aunque pareciere que está en el camino derecho, al final puede encontrarse en un camino de muerte. Y precisamente la palabra de Dios nos ayuda a recibir el consejo de Dios para tomar siempre las mejores decisiones. Un claro ejemplo de lo que estamos hoy estudiando está en las escrituras a través de la vida del rey David. El rey David tomó muchas decisiones malas, pero siempre manifestó un corazón arrepentido y un corazón dispuesto a poderse reconciliar con el Señor. Acabamos de leer nuestra cita base, que es el Salmo 16:7, que dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche, Él reprende mi conciencia. El rey David en este salmo, al escribirlo, claramente nos enseña que aun cuando él dormía y meditaba, el consejo de Dios él continuamente lo estaba buscando. En el Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, está escrito, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Este salmo es una declaración de confianza precisamente del rey David con el Señor. Él sabía que el único que conocía la profundidad del corazón y las intenciones de los pensamientos era el Señor. El rey David aquí comienza diciendo que no siguen el consejo de malos. Y muchas veces no es que nos juntemos con personas malas, sino a veces los consejos que se escuchan no provienen directamente del corazón de Dios. Y Dios se deleita al ver que nosotros escogemos su consejo. ¿De qué manera? Aquí en el versículo 2 nos escribe en el Salmo, capítulo 1, que se deleita en la ley del Señor y meditan en ella de día y de noche. Es ahí la importancia de poder leer continuamente la palabra de Dios y meditarla en nuestros corazones, porque es lo que nos va a aconsejar, nos va a guiar y nos va a instruir a través de la presencia del Espíritu Santo. Dios desea que podamos tener un futuro lleno de esperanza, de bendición y viendo cumplidas todas y cada una de sus promesas en nuestras vidas, porque Él es nuestro consejero y precisamente sus promesas las creó para que podamos tomarlas juntamente con Cristo Jesús. En Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10, Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10 está escrito. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Dios le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos.
Ese día fue de gran victoria para todo el ejército y el pueblo de Dios a través del consejo que recibió David. Es ahí la gran diferencia de cuando un hijo de Dios busca el consejo para poder llevarlo a cabo. Dios le dijo, te otorgaré los filisteos en tus manos. David sabía que si él pedía consejo a Dios, él le diría qué tenía que hacer. Y en el libro de Salmos podemos leer que David alababa al nombre de Dios porque veía la misericordia cada día extendiéndose y su amor para aconsejarle, animarle, exhortarle y también muchas veces consolarle. Por eso también podemos leer en el Salmo capítulo 43, versículo 3. Salmos capítulo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La luz de Cristo y la palabra de verdad que está en nuestras vidas a través de la Biblia es el consejo que todos necesitamos y que vamos a hallar cuando estemos dispuestos a obedecerle. Porque si nosotros pedimos el consejo de Dios, debe haber un corazón dispuesto a poder obedecer lo que el Señor nos indica. Por eso es que nosotros siempre debemos de mostrar una condición de humildad y de mansedumbre ante el único Creador, ante aquel que tiene nuestras vidas en sus manos, que es nuestro Dios consejero. En el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Es un consejo que nos trae vida, que nos alienta, que nos motiva y nos ayuda en medio de cada dificultad. Esa es nuestra confianza. Ahora, no todos nosotros tenemos al mejor consejero y lo mejor es que nos ha dejado escrito en su palabra lo que Él quiere para nuestras vidas. Así como el rey David consultaba a Dios para recibir dirección y consejo, nosotros debemos de llevarlo a cabo en una comunión íntima a través de la oración en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos en su nombre, Dios lo concederá a nuestras vidas. Y aun si necesitamos sabiduría, que la pidamos a Él y que nos la va a dar sin medida. También quiero platicarte acerca de un rey que está escrita en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 12, del versículo 6 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 12, del versículo 6 al 8. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él decidió dejar el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Recordemos que el consejo de los ancianos era guiado por Dios. Había temor de Dios en sus corazones y además de que estaba escrita la ley de Dios en sus vidas y muchos de ellos fueron considerados profetas. Era el consejo que Dios deseaba que los reyes jóvenes tomaran para que fueran instruidos y guiados y tomaran buenas decisiones. Pero a diferencia del rey David, este rey Roboam decidió escuchar el consejo de los de su generación. Tal vez porque era lo más cómodo para él y porque se ajustaba a sus intereses personales más que el bienestar de todo el pueblo. Y principalmente él quería hacer lo que a él le agradara y no hacer lo que Dios le aconsejara. En el versículo 18 de este mismo pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 18 dice, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Aquí vemos que en Roboam se cumplió lo que está escrito en Proverbios, que se apoyó en su propia prudencia y no en el consejo de Dios. Él, pensando que estaba en un camino derecho, un camino recto,
se encontró al final en un camino de muerte, donde aún su siervo Adoram, ¿verdad?, fue apedreado y murió. Proverbios capítulo 1, versículo 31, dice la palabra de Dios: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Nosotros ahora debemos buscar el consejo de Dios para no hastiarnos en nuestras propias voluntades. La realidad es que cuesta trabajo recibir el consejo si no se tiene un corazón dispuesto a poder recibir la instrucción de Dios. Pero la gran diferencia es que si nosotros tomamos el consejo de Dios con un corazón manso y humilde, siendo dispuestos a ser instruidos en su palabra, vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a poder disponer de esas promesas que son de vida eterna y además lo que leímos unos pasajes atrás, el consejo de Dios permanecerá en nuestro corazón para siempre. Tal vez te estás encontrando en tiempos donde no sabes qué decisiones tomar. Tal vez estás dudando si lo que vas a decidir es lo correcto. Y yo te quiero invitar a que te atrevas a buscar el consejo de Dios y que puedas tomar buenas decisiones que produzcan en ti esperanza, seguridad, paz y confianza, que es a la cual el Señor nos ha llamado. Habrá decisiones simples que puedas tomar a la ligera, porque simplemente lo puedes hacer y sabes que no habrá consecuencias más grandes, pero habrá decisiones donde si no pides un consejo de sabiduría, puedas enfrentarte a consecuencias complicadas y difíciles y entonces esa mala decisión pueda producir angustia, preocupación y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Es importante y necesario considerar que nosotros podamos ser instruidos en la palabra de Dios y en la verdad que Él nos ha dejado escrita. Si tú permites que Dios sea el capitán de tu vida, estoy segura que te va a ir mucho mejor que si nosotros mismos somos voluntariosos o tomamos decisiones que están atentando aún contra nuestra propia seguridad y contra nuestra propia vida. El capitán de nuestra vida, el que debe dirigir el timón de nuestro barco, es el Señor. Y estoy segura que nos va a guiar por caminos de justicia, por amor a su nombre y porque su misericordia es eterna y se prolonga a nosotros cada día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios consejero es un atributo que precisamente nuestro Padre Celestial lo trasciende y lo hereda hasta nosotros a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente está escrito: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y precisamente el origen de esta palabra de consejero proviene del origen griego de la palabra parakletos, del griego de parakletos, que significa defensor, el que intercede para ayudar y llamar al lado de. Algunos sinónimos de consejero son guía, maestro, conciliador, confidente. Jesucristo como Hijo de Dios es ahora nuestro consejero, es quien nos defiende e intercede por nosotros delante de Dios. Nos ha escogido para estar a su lado y para que no nos separemos de Él. En Romanos 8:34, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está escrito que es el Señor quien nos defiende, quien nos aconseja, que nos va aún a estar como ese intermediario entre Dios Padre y nosotros, porque por medio de su muerte y de su resurrección ahora hemos sido reconciliados y el consejo de Dios fluye a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros para instruirnos, para enseñarnos y andar en sus caminos. En Juan 14:26, en la Nueva Traducción Viviente, está escrito en Juan 14:26, Nueva Traducción Viviente: sin embargo,
cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Él permanece fiel con sus promesas a nuestra vida hasta el día de hoy, aunque a veces nosotros no lo seamos con Él. Pero Él nos dio esta promesa de que el Espíritu Santo nos daría esa guía, esa dirección y ese consejo para que nosotros podamos comprender todas las cosas y vivir principalmente bajo su voluntad. Y con los dos ejemplos anteriores de los reyes nos damos cuenta de las actitudes y la manera de actuar que se deben de tomar a consideración de cada una de nuestras personalidades. Es decir, que aun cuando nosotros a lo mejor estamos luchando en poder recibir y hacer la voluntad de Dios a través de su consejo, siempre debemos manifestar un corazón dispuesto para ser reconciliados con Dios. A diferencia del rey Roboam, que su orgullo, su soberbia y su altivez lo llevó precisamente a tomar malas decisiones e ignorar e ir en contra de la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En la Nueva Traducción Viviente está escrito: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. El Señor, como nuestro consejero, principalmente desea que podamos escucharle, que nos dejemos nosotros guiar por Él en todo, porque Él tiene pensamientos de bien y de paz para darnos el fin que estamos esperando. Y estoy segura que estamos esperando promesas de bendición, seguridad, paz y confianza en Él, y aún más en medio de estos tiempos donde el consejo de Dios es el que nos va a instruir siempre a tomar las mejores decisiones. No nos apoyemos en nuestro propio consejo, porque no nos llevarán a nada, y no ignoremos tampoco lo que Dios nos pide, sino ignoremos mejor lo que el mundo aconseja. Atendamos la voz de Dios, quien aún Él conoce los más íntimos pensamientos y los más íntimos sentimientos de nuestro corazón y que nos puede librar aún de nuestros propios errores. Esto está escrito en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aún el salmista reconocía que dentro de nuestro corazón nosotros mismos podemos entorpecer los planes de Dios, porque dice la palabra de Dios que el corazón a la verdad es engañoso, ¿verdad? Y que del corazón salen aún los malos pensamientos también. Entonces, ¿de qué está llenándose nuestro corazón? Tenemos que llenarlo de la palabra de Dios para que fluya de nuestro interior como ríos de agua viva, que a través de su escritura, que es una carta de amor que nos ha dejado Dios escrita para sus hijos, y que podamos vivir en este mundo con la plenitud de sus riquezas en gloria para poder hacer su voluntad. El consejo de Dios siempre va a ser para vida. Nunca va a provocar en nosotros ninguna confusión, porque Él no es un Dios de confusión. Él nos va a infundir aliento y confianza también a través de su consejo y de su palabra y de sus promesas para nosotros. Nos va a llevar a alcanzar siempre las promesas que están en el deseo del corazón de Dios, puestas en nuestros corazones para alcanzarlas juntamente con Cristo. Pero, ¿y cómo entonces se recibe el consejo de parte de Dios? Hemos estado mencionando que a través de la oración y a través de la escritura, pero también debe de existir como el punto más importante, el deseo de ser aconsejados, el deseo de ser instruidos, porque si no existe ese deseo, aún así Dios nos pueda estar hablando y aconsejando y se va a ignorar el consejo, y que esto no suceda en nosotros, sino que podamos estar dispuestos a ser aconsejados. La Biblia fue escrita como una carta de amor del Padre hacia nosotros, para que sepamos precisamente la forma de vivir, y no por una religión, sino una relación ahora con Cristo Jesús,
para que podamos recibir la revelación por medio de su Espíritu Santo en la palabra y en las Escrituras. También vamos a recibir el consejo cuando meditamos y guardamos y vivimos su palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. También debemos de amar a Dios y temer su nombre, buscar oír su consejo y también no impacientarnos. Es decir, cuando estamos buscando el consejo de Dios, debemos ser muy pacientes a poder escuchar su voz y poder recibir la dirección correcta en la cual necesitamos el consejo. Debemos de esforzarnos en buscar hacer la voluntad de Dios y vivir en la gracia a la que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Pero por sobre todo eso, principalmente tenemos también que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Y esto va a suceder en la medida en que nosotros busquemos el rostro de Dios en lo íntimo, en lo secreto, orando a nuestro Padre. Él nos recompensará en público. Y dice la palabra de Dios que si le pedimos ser llenados de su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar sin medida y que nos llevará a caminos de gozo, de paz, de seguridad, y que el Señor es quien enriquece en nuestras vidas con su consejo y no añadirá tristeza con ella. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. El buscar el reino de Dios es buscar su consejo, buscar su dirección. Y me gustaría concluir con este versículo, el Salmo 73, versículo 23 al 26. En la Nueva Traducción Viviente está escrito de esta manera. Salmo 73, versículos 23 al 26. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Versículo 24 dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Estoy segura que esta promesa se va a cumplir en nuestras vidas siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a ser aconsejados por nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sé que tu Espíritu Santo nos ayudará, nos consolará, nos fortalecerá y nos aconsejará para llevarnos a ese futuro glorioso lleno de esperanza en ti. Te damos gracias por este tema y oramos para poner por obra y práctica, Señor, el buscar tu rostro y recibir el consejo a través de tu palabra, meditándola y guardándola en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre y gracias porque eres nuestro Dios consejero y nos ayudas en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que continúes escuchando las enseñanzas en YouTube y que te animes a compartir el mensaje de la palabra de Dios a través del canal de Iglesia Centro TV y que podamos hacer luz y que otras personas reciban la palabra de Dios a través de los medios digitales. Que Dios te bendiga.